Bien, vamos a ir entonces a Gálatas capítulo 3, versos 1 al 14. Vamos a proyectar en la pantalla, vamos a utilizar la traducción, el lenguaje actual, que es un poco más comprensible. Así que si está conmigo, sígame en la lectura. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa, cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia o el Evangelio? Claro que fue por aceptar la buena noticia, y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no creo que no hayan servido de nada, Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso, Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice, los que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre. Pero para tener vida eterna por medio de la ley no haría falta confiar en Dios, solo que habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó. Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Toma asiento. Estamos en el libro de Gálatas y estamos en la serie que hemos llamado Hecho libre, vive libre, desempacando el Evangelio, o sea, sacando las cosas esenciales del Evangelio. Ahora, para tener un entendimiento más cabal de este pasaje, tenemos que entender qué es lo que significa la ley. Y quiero que me ponga mucha atención, porque si nosotros comprendemos estas diferencias, entonces usted va a poder llegar al texto bíblico de una mejor manera. Ahora, en un amplio sentido, la ley de Dios dada a Moisés es un amplio conjunto de directrices, de ordenanzas para asegurar el comportamiento de los israelitas y que ese comportamiento reflejara su condición como el pueblo escogido por Dios y los distinguiera de las otras naciones. Ahora, antes de pasar a definir lo que específicamente se refiere a la ley, en este pasaje quisiera hablarles del tipo de leyes que fueron dadas por Dios a los israelitas. 1, 2. Ahora, nosotros podemos agrupar las leyes dadas en el Antiguo Testamento en 3 grandes categorías.
A ver si vamos a... ¿Puedo hablar fuerte? Uno, dos. Uno, dos, tres, sí. Deme el micrófono de acá, no sé de quién está usando mi... ¿Qué creo? ¿Ahí sí? Un, dos, tres, probando. Estéreo, ¿sí? Me escucha muy bien. Bueno, le decía que podemos nosotros agrupar las leyes dadas en el Antiguo Testamento en tres grandes categorías. Ponga atención en esto porque esto es trascendental para el entendimiento de la Biblia. Primero, se ha dividido la ley en la ley ceremonial o la ley ritual. Segundo, la ley civil o la ley judicial. Y tercero, la ley moral. Ahora, vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Todas las leyes que están en el Antiguo Testamento caen en una de estas categorías. Algunas personas, interpretando de una mala manera la Biblia, han tratado de aplicar algunas leyes que eran leyes ceremoniales o leyes civiles a la iglesia actual. Y eso no es posible. No es posible porque esas leyes de Dios fueron para el pueblo de Dios en determinada ocasión y tiempo y cultura. Vamos a ver primero lo que es la ley ceremonial. Estas leyes enfocan la atención del seguidor en Dios. Esta ley tiene el objetivo de enfocar a la persona en Dios. Ahora, estas incluyen algunas instrucciones específicas del hombre para con Dios. Por ejemplo, estas leyes incluyen lo que tenía referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento con respecto a la impureza ceremonial. Esto también conmemora la obra de Dios en Israel. Por ejemplo, Dios establecía celebraciones de fiestas y festivales. Las normativas específicas destinadas a distinguir a los israelitas de sus vecinos paganos. Por ejemplo, también este tipo de leyes ceremoniales incluían restricciones dietéticas o restricciones alimenticias. Y también distinguía con respecto al uso de cierto tipo de vestuario. Sí, cuando vamos a eso, al Antiguo Testamento, es increíble, pero Dios tenía muchos detalles sobre su pueblo y eso tenía una razón de ser. Dios estaba revelándose a través del pueblo de Israel, según la promesa que Dios había hecho a Abraham, que a través de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley, porque Abraham fue antes que la ley. Pero la ley, de alguna manera, tiene un objetivo. La ley tiene el objetivo de mostrar al hombre el pecado y también de revelar al hombre la esencia, el carácter de Dios. También hay otros tipos de leyes ceremoniales. Y esas leyes ceremoniales apuntaban a la venida del Mesías. Por ejemplo, está el sábado, guardar el sábado, la circuncisión de todos los varones, la celebración de la Pascua y la celebración también de la redención de los primogénitos. Todas esas leyes son parte del sistema ceremonial dado exclusivamente para Israel. En el Nuevo Testamento, Jesucristo viene a nosotros para abrirnos esa relación con Dios de una manera diferente. En el Antiguo Testamento, si alguien cometía algún pecado, tenía que restituir, tenía que hacer algo para recibir el perdón. Por eso que existía un sistema de sacrificios, donde las personas llevaban un animal, lo presentaban al sumo sacerdote, las personas tenían que poner sus manos sobre el animal,
el sacerdote degollaba al animal, derramaba sangre y ofrecía un holocausto. Era una escena fuerte. Imagínese usted tocando un animal, un becerro, por ejemplo, el sumo sacerdote degollando, usted viendo la sangre, con las manos sobre el animal gritando. Los que tienen fobia a la sangre, quizás algunos se desmayaban. Pero esa era una manera en que Dios quería decir, el pecado es grave. Y cuando hay pecado, alguien tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Segundo tipo de ley es la ley civil. ¿Cuál es la ley civil? Bueno, seguramente usted no ha escuchado hablar de esto, pero hay una confesión de Westminster que es usualmente utilizada por las iglesias bautistas. Y esto añade una tercera categoría. Lo que se hace es tratar de categorizar esas leyes para poder estudiarlas y comprenderlas mejor y saber cuáles se aplican y cuáles no. Las leyes civiles añade esta categoría. Ahora, estas leyes se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas y abarca todas las leyes morales excepto los 10 mandamientos. Ahora, estas son leyes de comportamiento, de convivencia para mantener un orden en aquella sociedad. Porque la convivencia tiene que ser regida, tiene que ser normada o legislada. ¿Se imagina que los países no tuvieran leyes? Sería un gobierno anárquico donde cualquiera de nosotros podía hacer lo que se le dé la gana y no habría ningún problema. Por eso los países necesitan tener sus leyes. Cuando usted está viviendo en un país, usted tiene que interiorizarse en esas leyes, porque si usted quebranta esas leyes y alguien sabe que usted quebranta esas leyes, usted está en grave peligro y va a sufrir consecuencias. Hay entonces estas leyes civiles que tratan de regular el comportamiento de uno a otro. Esto incluye, por ejemplo, el asesinato hasta la restitución a un hombre corneado por un buey y la responsabilidad del hombre que cavó un pozo para rescatar el asno atrapado de su vecino. Existía también en aquella sociedad la maldad, siempre ha existido la maldad. Entonces, ¿qué pasaba si un israelita le robaba a otro? Había leyes que castigaban esos delitos. Incluso, en los peores casos, algunas leyes aceptaban la lapidación. ¿Sabe lo que es eso? Que la persona acusada, y si se comprobaba que era culpable de aquel delito, la persona era llevada afuera del campamento y moría por apiedramiento. La apiedraban. Ahora estamos en el siglo XXI, quizás algo así nos puede sonar hasta cavernícola, de que matemos a alguien con piedras. Pero en ese entonces era necesario que esa sociedad se guardara. Dios tenía que cuidar al pueblo de Israel, porque a través del pueblo de Israel iba a venir la línea del Mesías. Era importante. Tercero tipo de ley es la ley moral. Las leyes morales se refieren a la justicia y al juicio y a menudo se traducen también como ordenanzas. Ahora, se ha dicho que este tipo de leyes se basa en la naturaleza santa de Dios y su propósito es promover el bienestar de los que lo obedecen. Por ejemplo, la ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, sobre el respeto hacia Dios y también sobre la conducta sexual. Esas son leyes morales. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, por ejemplo, estaba prohibido que un hombre tomara a la mujer de su prójimo. Eso es parte de la ley moral. Dios establecía cómo los seres humanos se tienen que acercar a él. Hoy en día, nosotros como hombres y como mujeres
nosotros queremos llegar a Dios según nuestro punto de vista. ¿Usted ha escuchado eso? Esa frase tan común. Mira, yo creo en Dios, pero mira, déjame tranquilo. Yo quiero creer en Dios a mi manera, ¿ok? Eso es tan absurdo como decir, yo voy a vivir en este país, pero yo no voy a respetar ninguna ley. Yo voy a hacer lo que a mí se me plazca. Si usted hace eso, tarde o temprano usted va a tener consecuencias. Así que, aunque nosotros ignoremos las leyes están ahí y en algún minuto esas leyes nos pueden alcanzar. Si usted acostumbra, como decimos en mi país, a ponerle la pata cuando conduce, a algunos les gusta parecerse a los corredores de Fórmula 1, a los Schumacher, y les gusta meterle la pata al acelerador, y cuando usted ve en el highway que dice 50 millas por hora, en la Scranton Expressway, y usted le pone 60, 65, y usted llega al mall, llega a la cita que tenía tarde, porque muchas veces hacemos esto porque somos muy poco organizados, no salimos a tiempo, entonces tenemos que andar poniendo la pata. A lo mejor un día no le pasó nada, usted anduvo a 65 y no le pasó nada. Y usted se empieza a acostumbrar, no me pasa nada. Así que puedo andar por la Expressway a 65, aunque sea 50 y no pasa nada. Pero un día de esto usted a lo mejor no se da cuenta, pero le van a aparecer unas lucecitas del cielo color azul. Y lo van a empezar, y usted dice, me viene siguiendo un ángel, veo unas luces azules detrás mío. Y lo van a parar. Y usted se va a hacer el desentendido. Tiene que asumir la responsabilidad. Así que las leyes, aunque nosotros no queramos respetarlas, tarde o temprano vamos a tener consecuencias. También es con respecto a las leyes de Dios. Si usted quiere, las ignora. Páselas por alto en su vida y haga lo que quiera, viva como se le da la gana, pero tarde o temprano usted va a tener que vivir las consecuencias de vivir en contra de los principios de Dios. Así que tenemos estas leyes que incluso regulaban la conducta sexual, las leyes morales. Por ejemplo, ahí eliminaba o prohibía el incesto. ¿Sabe lo que es el incesto? El incesto son las relaciones entre familiares sanguíneos. Por ejemplo, la Biblia prohíbe que un hijo pueda tomar la mujer de su padre, o sea, una relación amorosa, sexual, con un pariente, hermanos con hermanos. Eso está prohibido. Ahora, en algún momento Dios lo permitió porque necesitaba que la tierra se poblara, pero cuando ya fue poblada, Dios prohibió ese tipo de uniones porque también hay consecuencias genéticas. Bueno, entonces tenemos tres tipos de leyes. Están las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. Ahora, las leyes ceremoniales ya no son aplicables. Las leyes civiles, algunas de ellas siguen siendo vigentes porque regulan el comportamiento entre nosotros, y las leyes morales también siguen, muchas de ellas vigentes. Ahora, habiendo dado estas distinciones, vamos a ver qué es lo que significa. Pablo lo que está haciendo aquí, está corrigiendo a los Gálatas, porque ellos aceptaron a Cristo y fueron salvos por fe, pero ahora ellos quieren volver a la ley. Quieren ser justificados ante Dios por la obediencia de la ley. Pero nadie fue capaz de cumplir la ley. Por eso que Dios tuvo que mandar a Cristo. En teoría,
Si alguien era capaz de cumplir toda la ley, era justificado. Pero si usted bastaba con quebrantar un mandamiento de la ley, y usted ya estaba condenado. Obviamente la naturaleza pecaminosa nos dice que no hay perfección en el ser humano. Por lo tanto, las leyes se quebrantaban continuamente. Un estudiante universitario estaba hablando en una conferencia donde estaba Rabí Zacarías, un reconocido apologista cristiano. Y ese joven confrontaba a Rabí Zacarías y le dijo: ¿por qué ustedes los cristianos tienen tanto miedo de la relatividad moral? ¿Ustedes creen que vamos a empezar a matarnos entre nosotros? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la moralidad relativa? Eso quiere decir que cada persona decida lo que es bueno y malo. Siendo usado por Dios, Rabí Zacarías le contesta a este joven y le dice: ¿usted cierra la puerta de su casa cuando se va a dormir? ¿Por qué tenemos vehículos con llaves? ¿Por qué nuestras puertas tienen doble cerradura? ¿Por qué usted se asusta cuando recuerda que olvidó su celular en el restaurante? ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos y sabemos que la naturaleza humana es una naturaleza caída. Por eso que cuando nos vamos a dormir, cerramos todas las cerraduras. 1, 2, 3, 4, 5. Los autos, ¿por qué traen alarma? Déjeme contar una anécdota. Ni siquiera esto lo vi en Chile. Yo viví en Memphis, Tennessee, una de las top 10 de las ciudades más peligrosas dentro de los Estados Unidos. Así que puedo decir que viví en una de las top 10, ciudades top 10. Cuando yo iba por el highway, la 385, allá en Memphis, Tennessee, iba manejando y cuando miro al lado, se me cae la cara porque había un auto sin las 4 ruedas y estaba firmado con ladrillos. ¿Sabe lo que habían hecho? Se habían robado los 4 neumáticos, las ruedas completitas hasta con los rings, con los aros, y habían puesto piedras. Yo quedé anonadado, impresionado, ni siquiera en mi país lo había visto. Eso es la naturaleza humana, la naturaleza caída. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo acá? Pablo está diciendo: ustedes, Gálatas insensatos, Gálatas son tontos. Hay Gálatas, dice. Él le está corrigiendo por qué ustedes, habiendo recibido la verdad, se desvían de la verdad con tanta facilidad. Naturaleza humana. En la Biblia, la frase que significa no estar bajo la ley significa generalmente que para ser salvos no tenemos que cumplir con ritos como la circuncisión, los sacrificios y los demás ritos. Pero hay cristianos que de una manera equivocada consideran que con esa frase lo que quiere decir es que como cristiano no tiene que cumplir los mandamientos de Dios, porque no estamos bajo la ley. Pero hay leyes morales y siguen vigentes. O sea, algunos podrían decir: no estamos bajo la ley. Eso quiere decir que ya podemos calumniar, podemos adorar imágenes, podemos adulterar, podemos robar, podemos matar o consultar a los muertos. Por supuesto que no. Aunque estas son partes de la ley, son consideradas parte de la ley moral de Dios y por supuesto que todavía son vigentes. Hay cristianos que todavía se inclinan hacia el ocultismo, consultando el horóscopo,
yendo donde hechicerías, hechiceros, tratando de buscar el futuro, siendo de que nadie conoce el futuro, solamente Dios. Pero el diablo es astuto, el diablo tiene engañada a esta sociedad. Si usted supiera en qué se basa el horóscopo, sabría que es tan absurdo y tonto seguirlo, porque se basa en el movimiento de las estrellas y las estrellas siempre se mueven de la misma manera. Así que probablemente cuando usted lea el horóscopo y le diga, esta semana vas a encontrar tu príncipe azul. ¡Ah! Y la gente se deja influenciar por eso. Así que esa semana, como su horóscopo el día domingo dice que va a encontrar su príncipe azul, ¿qué es lo que hace? Se baña, se peina, se arregla las uñas, se hace ahí un making of y vive de una manera influenciada por ese tipo de creencias. Por supuesto que esto son probabilidades. En algún momento le van a apuntar con algo que usted está pasando. Usted lee su horóscopo, el día de hoy está muy triste. ¡Oh! ¿Cómo lo sabe? Eso es coincidencias. Pero esto es lo que te mete este sistema de este mundo. Nosotros tenemos que utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado. Usted analice las cosas, use el cerebro, piense las cosas. Cuando usted escuche a alguien, analice lo que escucha. Por eso que hoy en día los falsos maestros salen como... Usted levanta una piedra y sabe, no sé si usted ha levantado una piedra y ve como los insectos salen pero desparramados, cientos de insectos. Hoy en día también los falsos maestros se propagan de una manera sorprendente y la gente los sigue. Porque la gente no usa su cerebro, no analiza lo que está escuchando. Nosotros los predicadores tenemos una responsabilidad de llevarlo a usted a la palabra de Dios. Ahora, ¿podemos todavía, o podemos robar, adulterar, si eso es parte de los 10 mandamientos? La respuesta es claro que no. Esas son leyes morales y todavía están vigentes para nosotros. Ahora, si al decir que no estamos bajo la ley se refieren a que no estamos bajo la ley ritual, eso es correcto. No estamos bajo la ley ritual o ceremonial. Es decir, que si lo que significa esa frase es que para salvarnos no tenemos que circuncidarnos, ni sacrificar animales, ni nada de eso, entonces está correctamente usada esa frase. Pero si la usan significando que podemos cometer todo tipo de pecado, sin que eso no nos tenga en cuenta, entonces eso es una mentira. Acá lo que está haciendo Pablo es corrigiendo a los Gálatas. Esa palabra que se traduce como Gálatas insensatos, algunas versiones la traducen como Gálatas tontos, es una palabra que en el idioma griego original se utilizaba también para nombrar a alguien, o según la creencia de ese entonces, de alguien que había sido hechizado, como que había sufrido algún tipo de conjuro. Alguien que ha sido de alguna manera hipnotizado. O sea, no, anda no en sus 5 cabales. No está consciente. De alguna manera Pablo les está diciendo, ustedes, Gálatas, son unos tontos. Porque habiendo recibido la verdad y habiéndola comprendido, ahora se han desviado y ustedes quieren
buscar el favor de Dios a través de la ley. Por eso que ellos querían obligar a los cristianos a judaizar. ¿Qué significa judaizar? La palabra judaizar viene de judío. Los judíos tenían ciertas prácticas que eran de exclusividad de ellos. Entonces, cuando ellos no comprendieron que Jesús vino a incluir a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, los vino a incluir en este nuevo pacto, ellos no lo entendieron. Entonces, cuando los cristianos se convertían a Cristo, ellos querían obligarles a cumplir la ley, querían que se circuncidaran y que guardaran ciertas fiestas, etcétera, etcétera. Ahora, por eso que Pablo está haciendo esa corrección. Le está diciendo, ustedes se han desviado. Y es increíble cómo personas recibiendo la verdad tan fácil se desvían. Nosotros tenemos que tener una mente crítica, analítica. Se ha expandido mucho hoy en día a través de lo que son las redes sociales la capacidad de poder llegar a personas en todas partes del mundo. Y aunque esto por una parte, por supuesto que es bueno, de hecho, nuestro servicio, por ejemplo, es transmitido a través de streaming de Facebook Live, y este servicio, nosotros sabemos que nos ven personas de otros países, eso es bueno. Pero también nos alegramos y nosotros sabemos que acá enseñamos sana doctrina. Pero hay iglesias que hacen lo mismo, pero no tienen buena doctrina. Por lo tanto, las personas están propensas a tener que emitir un juicio sobre lo que están escuchando. Y muchas de ellas, por no son personas que tengan una mente crítica o analítica, van a comerse todo lo que reciban. Y por eso, por ese lado, es algo peligroso. Muchos falsos maestros. Usted va a ver muchos falsos maestros y vea la cantidad de seguidores que tienen. Tienen miles de seguidores. Miles de seguidores. Pablo está llamando a estos hermanos en la iglesia de Galacia, los Gálatas. Gálatas es un gentilicio. Era la iglesia que se encontraba en la localidad de Galacia. Pablo les presentó a Cristo, les presentó el mensaje del Evangelio con claridad. Presentó a Cristo crucificado, les explicó el propósito del sacrificio de Cristo, que ahora el sacrificio era una vez y para siempre. Ya no necesitábamos estar bajo ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Pero los hermanos ya no obedecían a la verdad, porque fueron hechizados, fueron encantados por enseñanzas falsas. Así que hay un pecado de la insensatez. Hay un pecado en ser insensato. Cuidado, tenga cuidado usted. Esa es una debilidad del hombre, a ir fácilmente hacia las doctrinas equivocadas. La palabra que se traduce por insensatos se podía referir a una persona que tenía problemas de visión, cierto grado de miopía. Hay personas que se sacan los espejuelos y no ven ven todo borroso. Por cierto, yo puedo verlo bien, no tengo ese problema. Me cuesta distinguir las letras, pero los veo bien. Pero esa palabra que se usa por insensatos se usaba en el sentido de alguien que tenía problemas de vista, no podía ver bien y por lo tanto iba a tropezar, a caer. Así que no seamos insensatos. Tenga una mente usted analítica. Muchas personas les encanta el show, les encanta la farándula. Así que ven esos programas de la sopa,
suelta la sopa y no sé qué más. La flaca y el gordo. Y mira que este hizo esto y esto otro. ¿Les gusta la farándula? Oye, mira, no sé, la famosa tanto, esto y todo, y pasan preocupados, como si esos famosos estuvieran preocupados de su vida. Absurdo. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque como que les gusta la farándula. Y a veces las personas andan buscando una iglesia donde haya farándula. ¿Y qué me refiero con una iglesia que haya farándula? Una iglesia donde los predicadores, en vez de hablar, gritemos. Yo sé que usted es una persona inteligente, yo no necesito estar gritándole para que usted me entienda. Pero algunas personas ven que el fuego de Dios está en ese tipo de personas. Si una persona toma el micrófono de esta manera y comienza a hablar así, piensan que ahí está la unción, el poder. Dios te bendiga. La presencia de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos la voz, que aumenta también nuestras emociones, somos personas reactivas. El predicador está hablando fuerte y te... Miramos mucho lo externo, pero usted, más que el grito del predicador, analice lo que el predicador está hablando. Lamentablemente, hay predicadores que se dedican a gritar, a citar un versículo y hablan de todo menos del pasaje del cual leyeron. Por eso, nosotros seamos personas sensatas, inteligentes, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Yo creo en el poder de Dios, creo en la transformación de Dios. Creo que Dios se puede manifestar en medio de nosotros de una manera grandiosa. Pero ¿sabe qué? Con los años he aprendido que prefiero a alguien que sea lleno del Espíritu Santo, no porque se esté cayendo, sino porque su vida esté mostrando el fruto del Espíritu Santo. Pablo estaba haciendo una fuerte confrontación a los Gálatas. El día de hoy, Dios nos está confrontando a nosotros. Usted ha recibido el buen mensaje y la buena palabra de aquí. Y lo estoy diciendo con mucha humildad, porque nuestra iglesia es muy celosa de entregar el mensaje de la palabra de Dios sin adulterarla. Así que usted sea celoso de eso. Sea celoso, guárdelo, aprécielo y cultive la búsqueda del Señor. Acá dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Damos gracias a Dios de que Él nos liberó de la ley ritual, porque no fue posible cumplirla para ningún hombre. Pero un día, Dios, teniendo misericordia de la humanidad, envió a su Hijo unigénito, el cual se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Él no tenía que morir, pero Él fue clavado en una cruz, fue azotado, fue bofeteado, escupido, atravesado con una lanza.
Y Él ha sido el único que no ha cometido pecado. Dios sabía que no había nadie que podía cumplir y satisfacer su ira. Dios es santo, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Él proveyó el sacrificio perfecto para que una vez y para siempre se satisfaciera el pago, la deuda que la humanidad tenía para con Dios. Así que ahora podemos tener acceso a Dios. Pero ese acceso tiene una condición. Y esa condición es que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos toda nuestra fe y confianza en el único que puede mediar entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Así que yo espero que nosotros podamos ser personas sensatas, personas que usen su capacidad analítica de pensamiento. No me gustaría que alguien viniera acá, el apóstol Pablo nos mirara acá y nos dijera: insensatos. ¿Cómo se referiría? Estaba pensando cómo se referiría hacia nosotros, porque hondureños insensatos, chilenos insensatos, peruanos, mexicanos, boricuas insensatos. Sabemos hartas nacionalidades. Dominicanos, escrantonianos insensatos. ¿Sabe qué? Si nosotros confiamos en el Señor, vamos a tener la plena convicción de que hemos sido aceptados por el Señor y que a través del poder del Espíritu Santo Él nos ayuda a vivir una vida santa, porque no es por fuerzas humanas. Si fuera por fuerzas humanas, ninguno de nosotros estaría aquí, porque el corazón del hombre es engañoso y va de continuo al mal. No es con espada ni con ejército, decía el profeta, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Dios te bendiga.